Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es martes 17 de enero, son las 12:30 de la mañana, sopla el viento bastante fuerte, a ver si se escucha bien el vídeo. Vamos a dar la vuelta por los exteriores y seguramente después accederé al interior, así que venga, no te lo pienses más y dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Comenzamos viendo la esquina de la Torre B, esquina de Concha Espina con el Paseo de la Castellana, y desde aquí podemos darnos cuenta de un detalle que normalmente no veo porque estoy muy cerca, y es este tabique que están formando en esta parte de la esquina, en la parte superior, que pronto quedará tapado por las lamas y desde fuera no se verá. Ya podemos apreciar que la grúa, una de ellas, sigue tumbada, imagino que será por el aire. Ahora ya sí que estamos en el lugar de partida normal, en el lugar normal de inicio de vuelta. Estamos viendo, seguimos en esta esquina de la Torre B. Menos mal que ha salido un poquito el sol, aunque hace bastante frío. Siguen algunas pegatinas, algunos plásticos de protección colocados en la parte superior de las lamas. No los han terminado de retirar, al igual que no han terminado de colocar las lamas en esta esquina de la Torre B. Por otro lado, parece que la zona de los tabiques continúa igual y ha llegado un tráiler. Vamos a descubrir lo que ha traído. Poco ha cambiado la cosa respecto a ayer, prácticamente tenemos el mismo material acopiado a los pies de la Torre B, y el tráiler lo que contiene, entre otras cosas que habrán descargado ya, pero mirad el pedazo de rollo que tiene, que pone Euramax, y también algunas piezas azules que vemos por aquí. Siguen hormigonando, y las del fondo son las que veíamos ayer descargar. Contenedor de chatarra, una mini grúa de aguado, y eso siguen sin subirlo. Imagino que el aire dificulta la maniobra. La chica de recursos preventivos está aquí. Como os he mencionado anteriormente, la grúa está tumbada, no está ahora mismo trabajando, y por el lateral oeste, por esta fachada principal, parece que las cosas siguen igual. No han colocado más lamas. La zona de tabiques más próxima a la Torre B continúa de la misma forma, esta plataforma, y siguen trabajando en las zonas interiores de la viga museo. Oye, que sí que están poniendo lamas. Ya pronto faltan 2 sectores para que se junten las del caparazón de la Torre C de Campeones con las del lateral oeste. Mirad, han colocado 2, 4, 6, 8 lamas. Tienen abajo muchas más, así que hoy tienen tarea. Pueden seguir poniendo, a ver hasta dónde llegan, si van a hacer la mitad o si van a continuar hasta la parte superior en esta fachada principal, que como los trabajos de altura se complican por el aire, aprovechan para subir las lamas y seguir colocándolas. Buena señal. Continúan realizando marcas en las estructuras para después hacer la parte de abajo, que ya sabéis que esto no se va a quedar así. Están trabajando en la 10ª cercha, no os he dicho nada, pero creo que no ha llegado ningún tramo de la 12ª,
De hecho, al estar tumbada la grúa, tampoco podrían colocar ningún tramo, porque creo que lo hacen con esta grúa grande. Ah, no, creo que lo hacen con la pequeña, ya no lo recuerdo bien. Pero lo que están poniendo ahora son las líneas de vida en esta 10ª cercha. Querrán dejarla preparada para que en cuanto el tiempo lo permita, poder desplazarla a la zona de izado y a ver cuánto tarda en llegar la última que falta, la 12, que por el momento no he visto si ha llegado algún tramo o no, creo que no. Efectivamente se confirma que no ha llegado ningún tramo de la 12ª y por este otro extremo tenemos 3 trabajadores más en la 10ª que la están preparando, la están dejando lista. De momento los tubos no los han puesto y donde ahora mismo hay otro trabajador es en esta parte de la torre, en la parte superior, colocando un andamio. Tenemos una grúa de fraile aquí aparcadita, esquina de la torre C, y dejaremos a un lado este lateral oeste para centrarnos en el fondo norte, pero antes pasaremos a ver cómo va el caparazón de la torre C y la colocación de las lamas. Aquí podéis ver cómo avanzan con las lamas, las que han colocado y el hueco que falta para juntar lo que es el caparazón de la torre C con el lateral oeste. Aquí tenemos el caparazón de la torre C, las estanterías de las lamas, la pieza amarilla que utilizan para los tramos de las celosías, y la otra grúa está también tumbada y estamos viendo la 11ª y el útil. En la 11ª han terminado de colocar los triangulitos que ayer veíamos cómo los estaban poniendo. También tenemos algunas barandillas que yo creo que son las que están colocando en la parte superior, que vemos desde fuera. Son muy parecidas. Seguimos viendo esos trabajos que se están realizando en la 10ª y ahora sí que sí, vamos a pasar al fondo norte, pero mirad, están aquí están trabajando en la torre C, y de hecho están subiendo con una plataforma. Hoy también están trabajando en las cabinas de los nuevos ascensores, los ascensores remodelados. De esta parte estáis viendo el útil. En la 11ª, además de colocarle los triangulitos, también tiene puesta ya la línea de vida. Como os he comentado, la grúa grande tumbada, y por lo demás todo sigue igual en este fondo norte. Y bueno, mirad qué sorpresa nos hemos encontrado, que han traído las lamas. Imagino que serán las que van en la parte superior de este fondo. Ya visteis que hace tiempo colocaron los nexos, pues bien, ya han traído las lamas, así que muy pronto comenzarán a colocarlas. Falta todavía una grúa para poder subirlas. Más trabajos en la celosía, que ya está colocado el motor. Ayer veíamos cómo lo tenía enganchado la grúa, pues bien, ya está perfectamente encajado, y os voy a intentar enseñar las lamas, que mirad qué forma tienen. Forman un ángulo de 90 grados. Un ángulo recto. Curioso, cuanto menos. ¿Qué os parecen? Bueno, vamos a seguir. Nos dirigimos hacia la torre D. En el tabique que está justo debajo del mini cilindro siguen sin colocar el mortero, y esta zona sigue siendo para sacar escombros y material del interior.
Han dejado también acopiado algunos tubos por esta parte. En otros días, en anteriores capítulos, veíamos como tenían por ahí una hormigonera, así que lo mismo han hecho hasta un agujero. Y en el lateral este van a descargar más lamas. Ayer comenzaron a colocarlas, bueno, a continuar colocándolas en el Torreón Norte. Estamos viendo la esquina de la Torre D y, por cierto, están trabajando en esta estructura. Creo que es un topógrafo, ¿no? Sí, es un topógrafo. Caparazón de la Torre D. Oye, este semáforo lleva mucho tiempo aquí. No sé, nunca me había parado a pensarlo. Bueno, vamos a ver cómo avanzan con las lamas. Ayer dejamos 8 colocadas. Vamos a ver si han puesto más, que ya vemos que sí. Mirad todas las que han colocado ya. Fíjate, 2 sectores. Pronto van a desaparecer las pasarelas de servicio a la vista. Llevan estas 2 mitades y ya van por la tercera. De momento en la parte superior no. Pero esto está siendo un proceso bastante rápido y fijaos que la gente pasa por ahí al Tour del Bernabéu. Ellos están colocando las lamas tranquilamente porque, bueno, aquí no hay ningún problema porque pusieron esa plataforma para que la gente pasase por debajo, así que máxima seguridad ante todo. Luego por la tarde daré una vuelta para ver cuántas han colocado, porque es que esto van a una velocidad, van súper rápidos. ¿Os acordáis al principio lo lentos que ponían las lamas? Pues mirad ahora, es algo increíble. Y por cierto, para los que odiáis las lamas del lateral oeste, imagino que estas os encantarán, porque más juntas no pueden estar. O sea, es que no se va a ver absolutamente nada del interior. Continuaremos la vuelta viendo el lateral este. Están poniendo una unión más, esta de aquí. Al final, lo que os decía, van a tapar con las lamas y no vamos a saber en qué ha quedado esa zona que lleva así por mínimo un año. Y tiene pinta de que aquí ya van a empezar a poner barandillas o lo que sea, porque tienen protegido la zona como cuando van a poner las barandillas. Por cierto, las de las escaleras van estupendamente. Ahí van con la unión. La unión va justo aquí, es la única que queda. Y también han traído las escaleras mecánicas de esta parte. Han dejado algunos tramos aquí acopiados, así que pronto también comenzarán a colocarlos. Mirad por dónde avanzan con la chapa y mirad también el pedazo de andamio que han montado aquí. Increíble. Y por cierto, ya han tapado con mortero el añadido de ladrillos que pusieron ayer. Una grúa de Aguilar. En la parte central del nuevo edificio tienen ahí recogida la malla de protección azul, que no descarto que en cualquier momento la vuelvan a estirar. Y los tabiques de las zonas interiores que ya os mostraba ayer, con nuevas columnas. La verdad es que esto avanza bastante guay. Vemos también las escaleras mecánicas, los tramos que ya han ido colocando, que no creo que estén disponibles para el partido contra la Real Sociedad, porque ahora mismo no se puede acceder a este nuevo edificio, pero bueno, poco a poco van terminando algunas cosas, eso es importante. Y creo que todavía no han salido las entradas a la venta contra la Real, así que no sabemos qué zonas estarán disponibles o no. Hasta que no salgan a la venta las entradas, de momento solo están las de las zonas VIP del lateral este. Los palcos de los fondos irán por otro lado, esas ventas. Más tabiques en este nuevo edificio.
que está quedando bastante chulo. Sabéis que esta zona es mi favorita. Han protegido las escaleras con malla de protección azul y en el Torreón Sur, como estáis viendo en pantalla, no tenemos aún ninguna lama, pero todo se andará. Se me ha pasado comentaros que en esta otra zona de la Barriguita también añadieron ladrillos, filas de ladrillos, pero todavía no los han cubierto con mortero. Y vamos a pasar ya a ver los avances en esta torre A. Por cierto, lo que está haciendo la plataforma elevadora es colocar las primeras piezas para después poner los nexos. ¿Qué hace ahí esta pedazo grúa de Transgruma? Mirad quién está pasando ahora mismo por el Bernabéu, el de Google Maps, así que intuyo que dentro de poco tendremos imágenes del Bernabéu, del nuevo Bernabéu actualizadas. Esquina de la Torre A. Oye, a lo mejor me ha grabado ahora que lo pienso, ¿os imagináis? En el caparazón de la Torre A nada cambia. Sigue faltando ese trocito pequeño por retirar, los plásticos de protección. Y en el fondo sur, aunque no lo vemos, también están haciendo el tema de los tabiques y echando el mortero, por ejemplo, en este de aquí que está justo debajo del minicilindro. Todos estos avances nos los perdemos porque están colocadas las lamas y es muy complicado darse cuenta o verlos desde fuera. Están picando porque suena el pica pica. Más demolición. Mirad esta lona, qué graciosa. Parece que están tendiendo la ropa. Está entre las lamas y lo que es la torre. Bueno, seguimos viendo el fondo sur. Aquí parece que las lamas de la parte superior no han llegado. Y lo que os comenté ayer, están terminando ya toda esta zona. Así que dentro de muy poquito volverá a abrir la planta baja de la tienda. Vamos a dejar aquí la vuelta. Por la tarde, justo después de comer, que me voy a comer ahora, pasaré al interior del estadio, así que para apoyar ese próximo vídeo no olvides de darle al me gusta, de dejarme tu comentario y de suscribirte, así no te pierdes ninguno de los vídeos que voy subiendo. En un ratito nos vemos. Si estás comiendo mientras ves este vídeo, que aproveche.